Vamos a invitarlos a que nos pongamos todos de pie antes de comenzar nuestro estudio, para que entonemos un himno todos juntos antes de comenzar la presentación. Y vamos a invitar a nuestra hermana Erika para que nos dirija con el himno Firmes y Adelantes, Huestes de la Fe. Nos ponemos todos de pie y usaremos el himnario de nuestras Biblias para entonar el himno. $378. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Jefe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, trebolando está. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos dé. Al sagrado nombre de nuestro Adalid, tiembla el enemigo y huye Siladí. Nuestra es la victoria, dar a Dios loor, y óigalo el averno lleno de pavor. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Muévense potente, pueblo del gran Dios, pues de su gran jefe marcha siempre en pos. Es un solo cuerpo y uno es el Señor, una la esperanza y uno es el amor. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Tronos y coronas puede perecer, de Jesús la iglesia firme ha de ser. Nada en contra de ella prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Amén. Le damos gracias a nuestra hermana Erika por habernos dado y entonado, ayudado a entonar este himno. ¿Qué les parece si nos ponemos de rodillas y para buscar a Dios en oración? Vamos a pedirle a nuestro hermano Emiliano si puede bajar un poquito el micrófono, el volumen, para que no haga mucho eco.
Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos. Una vez más, Señor mi Dios, estamos aquí, tus hijos congregados en este tu día santo para darte honra, gloria y honor. Y en el momento que nos ha llegado de el culto divino, de presentar tu palabra, queremos pedir la dirección de tu Espíritu Santo, para que sea Él quien nos dé el entendimiento, el conocimiento, la sabiduría y el entendimiento para poder comprender cómo usted tiene un plan trazado en los cuales has revelado a tus hijos lo que ha de acontecer. Ayúdanos, Señor, a poder presentar este tema y que todo sea para tu honra y tu gloria. Así pues, Señor mi Dios, nos levantaremos de nuestras rodillas convencidos de que tú vas delante de nosotros. Todo esto te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1. Y en el versículo 3, la Biblia nos dice en Apocalipsis capítulo 1 y el versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Hay una bienaventuranza. La palabra bienaventuranza también se puede entender con la palabra dichoso. Dichoso, bienaventurado el que lee y entiende las profecías. Las profecías, hermanos, Dios las dio para revelarnos los sucesos que van a acontecer. Algunos han ocurrido en el pasado y esas que han ocurrido en el pasado han quedado registradas en la historia y también han quedado como ejemplo para nosotros. Vamos a buscar en Primera de Corintios capítulo 10 y el versículo 11. Primera de Corintios capítulo 10 y el versículo 11 dice: y todas estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, sobre quienes los fines de los siglos han venido. Así que encontramos que las profecías se nos han mostrado y nos han quedado como ejemplo también. Nosotros en este sábado, Día del Señor, vamos a estudiar acerca de los 4 grandes imperios y la persecución cristiana. Vamos a recordar cómo la palabra del Señor nos habla en el libro de Daniel. Aquí ustedes miran en su pantalla un librito que fue escrito en 1859. 1859 fue escrito este libro que se llama Las Profecías de Daniel, los 4 reinos, el santuario y las 2300 días. Fue editado, escrito por el pastor James White. Le voy a pedir a Jesse si me puede pasar mi clicker, está ahí en la bolsita. Ustedes miran aquí a su mano izquierda. ¿Qué es eso que ustedes miran ahí a su mano izquierda? El sueño de Nabucodonosor. ¿Alguien se acuerda cómo era la cabeza de ese sueño? La cabeza dice que era de oro. Los pechos y los brazos, ¿de qué eran?
De plata. El vientre y los muslos, ¿de qué eran? De bronce. Y los pies y las pantorrillas, ¿de qué eran? De hierro. Y los pies eran de hierro mezclado con barro. Ahí encontramos nosotros la profecía de Daniel capítulo 2. En Daniel capítulo 7 encontramos, la Biblia dice, 4 grandes bestias. ¿Alguien se acuerda cuál era la primera? Un león, muy bien, un león. La segunda bestia, un oso. La tercera bestia, un leopardo. Y la cuarta bestia, una bestia terrible y espantosa. Nosotros vamos a estudiar estas 4 grandes bestias. Miren lo que dice. Vamos a abrir la Biblia en Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7. Versículos. Daniel capítulo 7, comenzando en el versículo 1. Dice la Biblia: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza, estando en su cama. Luego escribió el sueño y relató la suma de los asuntos. Habló Daniel y dijo: veía yo en mi visión de la noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. ¿De dónde subían estas bestias? Del mar. ¿Saben qué significa el mar en profecía? Pueblos, muchedumbres, naciones y gentes. Eso nos dice Apocalipsis capítulo 17. Vamos a buscar Apocalipsis capítulo 17. Apocalipsis capítulo 17, versículo 15. Ahí nos va a decir lo que simbolizan el mar o las aguas. Dice la Biblia: y me dijo el ángel, el que le está explicando la visión a Juan aquí en Apocalipsis: las aguas que viste, donde se sienta la ramera, son pueblos y multitudes y naciones y lenguas. Así que las aguas, ¿qué son? Pueblos. Entonces, estas 4 grandes bestias, ¿de dónde salieron? Del mar. Salieron de entre medio de donde había mucho pueblo, mucha gente, muchas naciones. Dice de la siguiente manera: subían del mar. Dice: y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera bestia era como, ¿qué dice la Biblia? Como un león, y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue quitada de la tierra, y se puso en yesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Aquí nosotros estamos mirando a el león. Este león es una ilustración del librito Los 4 reinos del pastor James White. Así es como ilustraron en 1851. Este león, vamos a mirar lo que dice el comentario de Los 4 reinos del pastor James White. Dice:
Babilonia, como se describe en esta visión, está aquí adecuadamente representada por un león. Así que ¿a quién corresponde el león? A Babilonia. Sigue diciendo, el rey de las bestias, que denota la gloria de ese reino y que corresponde con la cabeza de oro en el capítulo 2. Cabeza de oro, dicho sea de paso, esta imagen de Daniel capítulo 2 es tomada del diagrama de 1850 del hermano Otis Nichols. Así que la cabeza de oro, ¿qué corresponde, hermanos? A Babilonia. Y en el capítulo 7, ¿qué animal representa Babilonia? El león. Sigue diciendo la escritura. Las alas del águila representan la rapidez de sus conquistas y el orgullo altísimo de sus monarcas. Así que estas dos alas que miramos nosotros aquí, ¿qué representan? La rapidez con que conquistó Babilonia y también el orgullo. ¿Saben ustedes cuál es el orgullo de las águilas? Sus alas. ¿Saben que las águilas tienen unas alas bien largas? Enormes. Sigue diciendo, porque he aquí, vamos a leer Habacuc capítulo 1. Vamos a buscar Habacuc capítulo 1. Habacuc es un libro muy pequeñito que está al final casi del Antiguo Testamento. Habacuc capítulo 1, en la página 922, en la partecita de atrás, capítulo 1, versículo del 6 al 8. Dice la Biblia, porque he aquí, yo levanto a los caldeos son Babilonia, gente amarga y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las habitaciones ajenas. Espantosa es y terrible, de ella misma saldrá su derecho y su grandeza, y sus caballos serán más ligeros que leopardos, y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus caballos y volarán como águila que se apresura a la comida. Así que, ¿cómo está representada Babilonia? La rapidez de su conquista está representada por las alas de águila. Ahora, miren lo que sigue diciendo el comentario del librito. Les estoy leyendo el librito de los 4 reinos de James White. Dice, el arrancar de sus alas puede referirse a la humillación del orgulloso monarca de Babilonia. Así que, ¿qué significa cuando nosotros leímos que a esta bestia le fueron arrancadas sus alas? ¿Qué significa, hermanos? Significa la humillación. Vamos a pedirle al hermano Emiliano si enciende allá el otro micrófono, porque al parecer se nos está descargando. Aquí está prendido. Súbele poquito. Ahí está. Entonces vamos a continuar y vamos a mirar que lo que significa el arrancar de sus alas puede referirse a la humillación del orgulloso monarca de Babilonia.
¿Cuál fue esa humillación que sufrió el orgulloso monarca? Vamos a leerlo en Daniel capítulo 4. Vamos a movernos a Daniel capítulo 4. Y leeremos los versículos del 31 al 37. Dice la Biblia: aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando descendió una voz del cielo diciendo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino es traspasado de ti, y de entre los hombres te echan, y con las bestias del campo será tu morada. Y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo señoree en el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se bañaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como las plumas de águila. Y luego dice: y sus uñas como de aves. Así que estamos mirando la humillación de el rey de Babilonia. Y también puede significarse, dice aquí, la cobardía de Belsasar, donde dice: quien en lugar de ahuyentar a sus enemigos como un reino, fue entregado a los medos y persas. Ahí tenemos a Babilonia, que representa lo mismo en el capítulo 2, la cabeza de oro. Hay otro libro, apreciados hermanos, que ustedes miran aquí en su pantalla, Apocalipsis, del pastor Urias Smith. Y él escribe en la portada, este es el de 1897. Este es el de 1897. Y ahí él muestra en el capítulo 7 las 4 grandes bestias. Así es como se ilustraba en 1897 esta bestia que tenía 2 alas como águila. ¿Qué representan las alas? La rapidez de su conquista. ¿A quién representa el león? A Babilonia. Y la Biblia nos dice que el león se puso en hiesta. ¿Saben qué es en hiesta? Que se paró como se para un hombre, así, de 2 pies. Ahora miren lo que nos va a comentar el pastor Smith en su libro de Daniel y Apocalipsis. Dice: al principio el león extendía sus conquistas bajo Nabucodonosor. En este punto de la visión se produjo un cambio. Sus alas habían sido arrancadas. Ya no volaba como un águila sobre su presa. La fuerza y el espíritu de león habían desaparecido. El corazón de un hombre débil, tímido y decaído había ocupado su lugar. Tal fue enfáticamente el caso de la nación durante los últimos años de su historia, cuando se había debilitado y afeminado por la riqueza y el lujo. ¿Se dan cuenta cómo la historia y la profecía van unidas? Y cómo la profecía se está dando para que nosotros conozcamos los eventos que van a acontecer.
esta profecía, ¿a quién Dios se la reveló? A Daniel. Y se la dio a Daniel para que Daniel conociera los eventos que iban a ocurrir. Aquí nosotros tenemos entonces que tomen nota de el periodo de León. El periodo de León va del 606 antes de Cristo al 538 antes de Cristo. Es el periodo de Babilonia. Las alas representan su rapidez y orgullo. El arrancar de las alas significa la humillación. Y el que se para o que tiene corazón de hombre significa debilidad y decadencia del reino de Babilonia. ¿Alguien se acuerda cuál era la segunda bestia? El oso. Eso es la segunda bestia. Aquí está el oso. Aquí encontramos que Daniel capítulo 7, versículo 5 dice: y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se puso a un lado y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Y le fue dicho así: levántate, traga mucha carne. Así que al lado de el león, ¿quién aparece? El oso. Al lado del oso, en la visión de Daniel, aparece la segunda bestia, que es el oso. Miren lo que nos comenta James White. Dice: y he aquí otra bestia, la segunda, parecida a un oso, que se levanta de un lado, representando 2 linajes de reyes, una mucha más larga que la otra. Fíjense que el oso está así, tiene un lado más alto que el otro. Eso tiene un significado. Significa que de un lado iba a haber un rey que iba a gobernar menos tiempo que el otro que está más alto. El que está más alto significa que iba a gobernar más tiempo. Por eso el oso está así, de un lado más alto que el otro. Y miren lo que dice: y tenía 3 costillas en la boca de una vez llevaron a mi suegra a comer unas costillas, pero esas sí eran costillas, porque eran costillas de búfalo. Así estaban las costillas. Pues este oso también come costillas y tiene 3 en su boca, entre sus dientes. Y le dijeron así: levántate, Babilonia. Es claramente el reino aquí descrito. ¿A quién representa el oso entonces? A Medo-Persia. Ahí están los medos y los persas. Vamos a mirar que así es como lo ilustra el libro de Daniel y Apocalipsis de 1897. Es extenso pero bien explicativo. Dice: como en la gran imagen del capítulo 2, también en esta serie de símbolos se notará un marcado deterioro al descender de un reino a otro. La plata del pecho y los brazos era inferior al oro de la cabeza. El oro era inferior el oso era inferior al león. Medo-Persia no alcanzó a Babilonia en riqueza y magnificencia y en la brillantez de su carrera.
Y ahora llegamos a detalles adicionales respecto a este poder. El oso se levantó por sí mismo de un lado. Este reino estaba compuesto por dos nacionalidades, los medos y los persas. El mismo hecho está representado por los dos cuernos del carnero del capítulo 8 de Daniel. De estos cuernos se dice que el más alto se levantó al final. Es decir, este que estaba más alto es el que vino después del que estaba más abajo. Y el que estaba más alto, que surgió después del que estaba más abajo, significa que iba a gobernar por mucho más tiempo. Sigue diciendo. Y esto se cumplió con la división, convirtiéndose en la influencia controladora de la nación. Ver Daniel 8:3. Las tres costillas quizás significan las tres provincias de Babilonia, Lidia y Egipto. ¿Cuántas costillas tenía el león entre sus dientes? 3. ¿Saben a qué tierras conquistó este oso? Conquistó la tierra de Babilonia, conquistó la tierra de Lidia y conquistó la tierra de Egipto. Y cuando la conquistó, cuando llegaba el devorar y comer mucha carne, miren lo que sigue diciendo, las cuales, Babilonia, Lidia y Egipto, las cuales fueron especialmente abatidas y oprimidas por este poder. Su dicho, levántate, devora mucha carne, se referiría naturalmente al estímulo dado a los medos y persas el haber derrocado de estas provincias para planear y emprender conquistas más extensas. El carácter del poder está bien representado por un oso. Los medos y los persas eran crueles, rapaces, ladrones y saqueadores del pueblo, como ya se ha notado en la exposición del capítulo 2. Este reino data del derrocamiento de Babilonia por Ciro en el año 538 antes de Cristo y continuó hasta la batalla de Arbela en el año 331 antes de Cristo. Así que cuando nosotros estudiamos, encontramos que aquí viene el segundo imperio o el segundo reino terrenal. El león, y ahora nos toca el oso. Conquistó a Babilonia en el año 538 y su periodo de gobierno fue hasta el año 331 antes de Cristo. El levantarse de un lado significa dos nacionalidades. Una iba a ser más larga y otra iba a ser más corta. Las tres costillas en su boca significa la conquista de Babilonia, Lidia y Egipto. Y el de devora mucha carne significa las conquistas y su crueldad al conquistar esas tierras. ¿Cuál es la tercera bestia? La Biblia nos dice, ¿cuál es la tercera bestia? El leopardo. ¿Saben ustedes que cuando nosotros surgimos como iglesia, nosotros los adventistas sabíamos explicar claramente estas profecías? La profecía de Daniel capítulo 2, la profecía de Daniel 7, la de Daniel 8, la de Daniel 9, la de
la bestia de Apocalipsis 12, la bestia de Apocalipsis 13, la bestia de Apocalipsis 17. Y hoy vamos a mirar que si Dios no ha venido todavía y a algunos nos toca ir al descanso primero que otros, otros tienen que con el mensaje de los 3 ángeles a un mundo que debe de conocer cómo Dios tiene una línea profética. ¿Cuál es la tercera bestia? Un leopardo, dice la Biblia. Daniel 7:6. Después de esto miraba y he aquí otra bestia, semejante a un leopardo, y tenía 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. ¿Ustedes han mirado una bestia de tal magnitud con 4 cabezas y 4 alas? La Biblia nos dice que esta bestia representa a Grecia. Dice, no puede haber ninguna disputa con respecto a que esto sea Grecia. 4 alas que denotan la rapidez de su conquista bajo Alejandro Magno. ¿Cuántas alas tenía el león? 2. ¿Y cuántas alas tiene esta tercera bestia? 4. Si 2 significan rapidez de las conquistas, imagínense 4, ¿qué significaría? La doble de la rapidez de la conquista de Alejandro Magno, quien es representado a través en 4 partes después de la muerte de Alejandro y el asesinato de su posteridad. Eso quiere decir, hermanos, que cuando nosotros miramos esta bestia, la bestia de cuerpo de leopardo tenía 4 alas. Esas 4 alas significan la rapidez con que Alejandro conquistaba bajo el imperio griego. Y eso significa también que después de que les salieron las 4 alas, después de las alas vinieron las 4 cabezas, porque así lo marca la Biblia. Dice aquí, dice, miraba y he aquí otra semejante a un leopardo. El cuerpo de leopardo aquí está. Tenía 4 alas. Vinieron las alas. Imagínense ustedes, el cuerpo de leopardo es como cuando se está formando bajo el reinado de Alejandro. Después a ese cuerpo, a ese leopardo, cuerpo de leopardo, le van a poner 4 alas, que significa la rapidez de las conquistas. Y después de esas 4 alas se le colocan las 4 cabezas. Y todos estos elementos están dentro de el reino o el imperio griego, de Grecia. Les hago la pregunta, ¿podríamos colocar en este imperio griego 4 cabezas que no pertenezcan al imperio griego? No, porque estaríamos distorsionando la interpretación profética. Así que todos los elementos de esta bestia tienen que estar dentro del imperio, como lo representa Urias Smith. Y miren lo que nos dice. El tercer reino, ¿a quién simboliza? A Grecia. Está representado por este símbolo. Si las alas sobre el león significaron rapidez de conquista,
significarían lo mismo aquí. El leopardo en sí mismo es una bestia de patas rápidas, pero esto no era suficiente para representar la carrera de la nación que simbolizaba en este sentido. Además debe de tener alas. 2 alas, el número que tenía el león, no eran suficientes, debía tener 4. Esto denotaría una celeridad de movimiento sin igual, lo que encontramos que es históricamente en el reino griego. Las conquistas de Grecia bajo Alejandro no tienen paralelo en los anales históricos en cuanto a ser repentino y rápido. Vamos a ver las 4 cabezas. ¿Cuántas cabezas tenía esta bestia? 4. ¿Cuántas cabezas tiene la bestia de Apocalipsis 12? A ver qué dice la Biblia. Apocalipsis 12. Vamos a buscar en nuestras Biblias. Versículo 3. Apocalipsis 12:3. Y fue vista otra señal en el cielo, y he aquí un gran dragón bermejo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. ¿Cuántas cabezas tiene esta bestia? 7. ¿Y esta bestia cuántas cabezas tiene? 4. Tiene 3 más que esta bestia. Miren lo que significan las cabezas en la bestia de leopardo. Dice aquí, la bestia también tenía 4 cabezas. El imperio griego mantuvo su unidad durante poco tiempo más que la vida de Alejandro. Dentro de los 15 años después de que su brillante carrera terminara en una fiebre inducida por un desenfreno de borrachera, el imperio se dividió entre sus 4 principales generales. ¿Cuántos generales tenía Alejandro Magno? 4. Así que Grecia se iba ahora a pasar de ser gobernado por un hombre, Alejandro Magno, a ser gobernado Grecia por 4 hombres. Eso quiere decir que Grecia iba a ser gobernada bajo 4 personajes y bajo 4 formas. El imperio se dividió entre sus 4 principales generales. 1, Casandro, tenía Macedonia y Grecia en el oeste. Lisímaco tenía a Tracia y las partes de Asia en el Helesponto y el Bósforo en el norte. Ptolomeo recibió a Egipto, Lidia, Arabia, Palestina y Siria en el sur. Y Seleuco tenía a Siria y el resto de los dominios de Alejandro en el este. ¿Cuáles fueron estos 4 generales? Casandro, Lisímaco, Ptolomeo y Seleuco. Ahí están las 4 cabezas dentro del imperio griego. Dentro del imperio griego. No podemos colocar estas 4 cabezas fuera del imperio griego. Que eso es lo que hacen muchos cuando hablan de las 7 cabezas de la bestia de Apocalipsis 12 y de la bestia de Apocalipsis 13. Sacan fuera del imperio esas cabezas y las colocan aparte.
En este caso es Grecia. Pero en la cuarta bestia, que es lo mismo que la bestia de Apocalipsis 12, las 7 cabezas tienen que estar dentro de ese imperio también, que es Roma. Ahora miren lo que dice. Estas divisiones fueron denotadas por las 4 cabezas de leopardo. ¿Saben qué es lo que me gusta de la profecía, hermanos? Que si estas 4 bestias se cumplieron al pie de la letra y están registradas históricamente, ¿ustedes creen que no se va a cumplir todo el resto de la profecía? ¿Cuál es la profecía más sublime que nosotros estamos esperando? La segunda venida de nuestro Salvador. La venida del oso. Si se cumplió la venida del leopardo, si se cumplió la venida de la bestia terrible y espantosa, ¿ustedes creen que no se va a cumplir la venida del Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con gran poder y gloria? Si la Biblia lo ha anunciado que se han cumplido estas profecías, también esa profecía se cumplirá. Miren lo que dice. Como Alejandro, insignificantes. Les hago la pregunta, ¿el imperio se podía haber dividido en 5? ¿O en 3? ¿O en 7? ¿Cuántos decía la profecía? 4. Y Dios había dicho 4 y tenían que ser 4. ¿Cuántos mandamientos tenemos? 10. No hay 9, no hay 11, hay 10 mandamientos, porque así lo ha dictado Dios. Dice, ¿por qué en solo 4 partes y no más? Porque la profecía había dicho que debía 4 cuernos. El reino debía tener 4 divisiones y así fue. Así que tenemos aquí los tiempos, los periodos de los reinos. El leopardo, su reinado fue del año 331 antes de Cristo al año 161 antes de Cristo. Y representa el leopardo a el reino de Grecia, al imperio griego, gobernado por Alejandro Magno o Alejandro el Grande. Las 4 alas significan rapidez de conquista. Las 4 cabezas significan 4 formas de gobierno, bajo las cuales se dividió Grecia con sus 4 generales y en sus 4 divisiones del reino. ¿Cuáles fueron esos 4 generales? Casandro, Lisímaco, Ptolomeo y Seleuco. Los 4 generales. ¿Generales de quién eran? De Alejandro Magno. La profecía decía que ¿qué venía a continuación? ¿Qué dice la profecía? La profecía dice Daniel 7, 7 bestia, espantosa y terrible, y en grande manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que habían sido antes de ella, y tenía 10 cuernos. Y mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño subía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí, en este cuerno había ojos como ojos de hombre, y una boca que hablaba grandezas.
¿Ustedes han mirado una bestia así? ¿Saben que la Biblia nos marca que Daniel no pudo encontrarle un nombre a esta bestia? Porque era distinta, porque era diferente de las otras tres. Por eso la dejó con el título, dice el comentario del libro Los Cuatro Reinos de James White, comentando acerca de esta cuarta bestia. La cuarta bestia o cuarto reino, hay poca duda sobre lo que aquí se entiende por cuarto reino. Ningún reino que haya existido jamás en la tierra responderá ante ella, excepto, ¿qué reino? El reino romano. Este ha sido verdaderamente diverso de todos los reinos, especialmente, ¿qué dice aquí? En sus formas de gobierno, que fueron no menos de 7, siendo en distintas épocas. ¿Cuál es la primera forma de gobierno de Roma? Republicano, consular, tribuno, decemvirato, dictatorial, imperial y real. Finalmente, Roma quedó dividido en los imperios oriental y occidental. Roma, propiamente dicho, en el imperio de Occidente o occidental. Encontramos pues que Roma tenía ¿cuántas formas de gobierno? 7. ¿Cuáles son esas 7? Estas 7, hermanos, tenemos una, o las tenemos que tener grabadas aquí en nuestra mente, o por lo menos tenemos que tenerlas anotadas en nuestras Biblias, para que las recordemos. Imagínense ustedes que un día nosotros nos pregunten y estemos dando una clase de estudio. ¿Sabe usted que cuando nosotros estamos dando un estudio tenemos diferentes tipos de alumnos? Dice, hay unos alumnos que no son preguntones, pero hay otros alumnos que sí son bien preguntones, dice. Y a esos alumnos que son bien preguntones, tenemos que darle respuestas bíblicas. Y a veces, dice, cuando nos vienen a preguntar a nosotros, no tienen esas 4 cabezas de la bestia de leopardo. ¿Qué contestaríamos? Dices. Y ya le expliqué, no, pues es Casandro, Lisímaco, Ptolomeo, Seleuco. Dice, pero ¿qué pasaría si usted también es de esos maestros que no tienen esa información? Le digo, pues entonces tengo que tenerlo. Escuela, le digo, eso se llama el acordeón, donde traemos nuestras notas. Tenemos ahí. Entonces estas 7 formas de gobierno, hermanos, tenemos que tenerlas una o en nuestra mente o anotadas en nuestra Biblia o en nuestras notas, que son republicano, consular, tribuno, decemvirato, dictatorial, imperial y real. Estas 7 formas de gobierno las vamos a mirar cuando lleguemos a la persecución de los cristianos. Sigue comentando, dice, los 10 cuernos entre los años 356 y 483 después de Cristo se dividió en 10 reinos. Es decir, Roma comenzó, aquí lo voy a poner, me voy a adelantar, Roma comenzó a gobernar en el año 161 antes de Cristo. Y luego que comenzó a gobernar Roma,
comenzó de una forma de gobierno republicana. Después de la forma republicana vinieron otras 6 formas de gobierno para que se completaran 7 formas de gobierno. Después de esas 7 formas de gobierno, la Biblia dice que Roma se tenía que dividir, porque a la bestia, ¿cuántos cuernitos le salieron? 10 cuernos. Así que Roma se tenía que dividir en 10 reinos pequeños, que la división culminados los 10 reinos en el año 483 después de Cristo. Vamos a regresar para seguir ampliando. Dice aquí, se dividió en 10 reinos, como se observa en las observaciones del capítulo 2. ¿Cuántos deditos tenía la imagen? Dedos tenía la imagen. Tenía 10 dedos. Tenemos 5 en un pie y tenemos 5 en otro pie. Se hacen 10 dedos. La estatua, esta estatua que tenemos aquí, aquí hay 5 y aquí hay 5, haciéndose 10, en los cuales se dividió el Imperio Romano, que son el equivalente a los 10 cuernos son 10 reyes o reinos que surgieron de este imperio, del Imperio Romano. La Biblia nos decía que a esta bestia, ¿qué le salió? Un cuernito pequeño. Pero ¿saben que ese miren cómo ilustraban a ese cuernito pequeño? Tenía 3 coronas, una tiara de 3 coronas. Le ponían barba, un cuernito pequeño, pero ¿saben por qué le ponen ojos? ¿Y por qué le ponen boca? Porque habla grandezas y porque tenía ojos altivos. ¿Y qué es lo que salía de esta boca? Blasfemias, dice la Biblia. ¿Y por qué es que tiene una corona con 3 pisos? Porque cuando hablaba y Dios del infierno, la triple corona. Bueno, la profecía dice que a esta bestia le salió un cuernito pequeño. Dice, el cuerno del que aquí se habla, primero, habla grandes palabras contra el Altísimo. Y segundo, hace la guerra a los santos y los desgasta o los vence. El mismo personaje se describe en otra parte. El mismo personaje. ¿En dónde se describe? En Apocalipsis, ¿qué? 13, 6 al 7. Ahí aparece lo que es el cuerno pequeño. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo y a los que habitan en el cielo. Y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos a ellos. Daniel dice, él prevaleció contra ellos. El cuerno pequeño, dice aquí, ese día no llegaría sin que venga una apostasía primero. Es decir, que para que llegara el cuerno pequeño iba a venir primero la apostasía. Y se revelara aquel hombre de pecado, el hijo de perdición, según
Segunda de Tesalonicenses 2:3. El cual de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y ahora miren lo que comenta. El cuerno pequeño de Daniel, el hombre de pecado de Pablo y la bestia blasfemia de Juan están claramente identificados, es decir, son el mismo personaje. El cuerno pequeño, el hombre de pecado y la bestia de Apocalipsis 13 es lo mismo. Así es como lo ilustra el pastor Urias Smith. Aquí está la bestia. Símbolo que represente el poder aquí ilustrado. Ninguna adición de pezuñas, cabezas, cuernos, alas, escamas, dientes o uñas a cualquier bestia encontrada en la naturaleza podría corresponder. Este poder era distinto de todos los demás y el símbolo totalmente indescriptible. Si les saliera una de estas bestias en la noche, ¿qué harían? Correr, ¿no? Dice aquí el pastor Smith, esta bestia, por supuesto, corresponde a la cuarta división de la gran imagen, las piernas de hierro. En el capítulo 2, versículo 40, se dan algunas razones para suponer que este poder sea Roma. Las mismas razones son aplicables a la presente profecía. ¿Con qué precisión Roma responde a la división de hierro de la imagen? ¿Con qué precisión responde a la bestia que tenemos ante nosotros? En el pavor y el terror que inspiró y en su fuerza excesiva, el mundo nunca ha visto a su igual. Devoraba y rompía en pedazos como con dientes de hierro y trutiró a las naciones hasta convertirlas en polvo bajo sus desvergonzados pies. Tenía 10 cuernos que en el versículo 24 se explican como 10 reyes o reinos que debían surgir de ese imperio. Como ya se ha visto en el capítulo 2, Roma se dividió en 10 reinos que se enumeran a continuación. ¿Se acuerdan cuáles eran las 7 cabezas o las 7 formas de gobierno? Republicano, consular, triunvirato, decemvirato, imperial, dictatorial y real. Ahora aquí vienen los 10 cuernos. Los hunos, los ostrogodos, los visigodos, los francos, los vándalos, los suevos, los borgoñones, los érulos, los anglosajones y los lombardos. Desde entonces se ha hablado de estas divisiones como los 10 reinos del Imperio Romano, entre los años 351 al 483 después de Cristo. Así que aquí tenemos los 4 grandes imperios. ¿Cuál es el primero? Babilonia. El segundo, el oso. Primero el león, el oso. El tercero, el leopardo. Y el cuarto, la bestia terrible y espantosa. El león corresponde a Babilonia. El oso a Medo-Persia. El leopardo a Grecia. Y la bestia terrible y espantosa a Roma. En Roma, desde el año 161 antes de Cristo, comenzó a gobernar, y en sus conquistas, la Biblia dice que tenía dientes de hierro, que devoraba y desmenuzaba, simbolizando terror y pavor que provocaba en sus conquistas. Esta bestia
de Daniel 7, versículo 7, está simbolizada por la bestia de Apocalipsis 12, la bestia de Apocalipsis 13 y la bestia de Apocalipsis 17. Roma, a la cual simboliza la cuarta bestia, le salieron 10 cuernos, los cuales significan en los 10 reinos en los que se dividió Roma. ¿Cuáles son esos 10 reinos? Los hunos, los ostrogodos, los visigodos, los francos, los vándalos, los suevos, los borgoñones, los érulos, los anglosajones y los lombardos. Esta misma bestia de Daniel 7, hermanos, también Juan la miró en Apocalipsis 13 y Juan la miró en Apocalipsis 17. Ahí la miró nuevamente Juan, lo que Dios le mostró a Daniel, una bestia. A Daniel solamente se le mostró esa bestia terrible y espantosa con 10 cuernos. Pero a Juan se le mostró esa misma bestia con una adición. ¿Cuál es la adición? Las 7 cabezas. ¿Y saben ustedes por qué a Juan se le mostró las 7 cabezas? Que en uno de esos periodos de esas 7 cabezas, de esas 7 formas de gobierno de Roma. Ahora, en Apocalipsis 12 aparece Roma también. ¿Qué dice Apocalipsis 12? Versículo 1 al 5. ¿Quién es esta mujer? La iglesia de Dios. ¿Cómo está vestida? De sol. ¿Por qué es que se viste de sol? Porque Cristo es quien la está vistiendo, el sol de justicia. Y la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando embarcada en el cielo, y he aquí un gran dragón bermejo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, el cual había de regir todas las naciones con vara de hierro. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Saben ustedes a quién le tocó vivir en experiencia propia Apocalipsis 12, versículos del 1 al 5? A Juan, el discípulo amado. A él le tocó vivir en ese periodo. ¿Quién es este dragón con 7 cabezas? Roma. Porque Roma tenía 7 formas de gobierno. ¿Cuántas cabezas tenía el leopardo? 4 cabezas. ¿Y cuántos gobernaron a Grecia después de la muerte de Alejandro? 4. 4 generales. Y esos generales gobernaron a Grecia en 4 formas. Ahora, 1, real. 2, consular. 3, decemvirato. 4, dictatorial.
5 triunvirato, 6 imperial, 7 exarca y 8 la papal. Apocalipsis 17 nos habla de 7 cabezas, pero dice que hay una 8 que es dentro de las 7, que tiene la bestia de color bermejo. Aquí encontramos en la partecita de arriba a Roma. ¿Cuándo comenzó a gobernar Roma? En el año 161 antes de Cristo. Roma, que está representado por esta bestia con 7 cabezas y 10 cuernos también, que son lo mismo que Daniel 7, tenía en sus comienzos 7 formas de gobierno. Esas 7 formas de gobierno, después que culminaron, vino en el año 321 Constantino, el emperador, que es la 6ª forma de gobierno. Constantino, ¿qué fue lo que hizo? Le dio los primeros pasos, la autoridad civil a la iglesia, que vino a su culminación bajo Justiniano en el año 538, cuando ya se fusionó completamente el poder civil con el poder religioso y dio como resultado la Roma papal. En el 350 a los 10 cuernos. Los 10 reinos son los hunos, ostrogodos, visigodos, francos, vándalos, suevos, borgoñones, érulos, anglosajones y lombardos, quedando finalizado Roma dividida en 10 reinos en el año 483 después de Cristo. Ahí estaban ya formados los 10 reinos. No vamos a entrar a explicar el surgimiento del papado, porque estamos haciendo la presentación que yo siempre me había preguntado. ¿Cómo surgió en la apostasía el 3? ¿Cómo es que la Iglesia Católica fue cambiando sus creencias y doctrinas? ¿Saben ustedes que cuando ustedes van a la historia, ustedes van a encontrar que la Iglesia Católica, no bautizaba niños, infantes, bautizaba gente adulta? 2, en los católica no veneraba a los santos. 4, la Iglesia Católica no tenía muchas prácticas de las que tiene ahorita. Y lo más sorprendente es de qué reino salió la Iglesia Católica. Con el cuerno pequeño. Así que nos vamos a centrar en este 4º reino antes de que surgiera el cuernito pequeño. Ya para ir finalizando. A Juan, el discípulo amado, le tocó vivir durante este periodo. Pero la pregunta que yo me hacía es, ¿por qué perseguían a los cristianos? Si no estaba la Iglesia Católica,
quién los perseguía y por qué los perseguían. La Biblia nos dice que es este dragón el que persigue a los cristianos. El que aparece en Apocalipsis 12. A Juan, el discípulo amado, le tocó vivir durante esta forma de gobierno, la número 6, la imperial, la Roma imperial. Y la Biblia nos dice que había una mujer vestida del sol. Cuando nosotros vamos a las Escrituras, vamos a buscar en el libro de Lucas. Lucas capítulo 9. Versículo 1. Lucas 9:1. Dice la Biblia: entonces, llamando Jesús a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios, el reino de Dios, y a sanar a los enfermos. Aquí la Biblia dice que el Señor le dio una orden ¿a quién? A los discípulos. ¿Y cuál era la orden? Ir y predicar, ¿qué cosa? El reino de Dios. Y aquí estamos mirando a nosotros 4 reinos. Saben que la predicación del reino de Dios iba en contra de estos 4 reinos. Ellos predicaban un reino, un nuevo reino. Era lo que los conllevaba a ellos a ser perseguidos. Porque en estos reinos, el reino de Babilonia, el reino de Medo-Persia, el reino de Grecia y el reino de Roma, uno, se adoraba al rey. 2, el Estado dirigía los... En el reino que predicaban los discípulos había un solo Dios, el cual contradecía todos estos reinos. En el reino que predicaban los discípulos estaba prohibido adorar a dioses ajenos, dioses paganos. En estos reinos se adoraban dioses paganos. Aquí solamente en el reino que predicaban los discípulos, solo se adoraba a Dios. En este reino se adoraba al emperador, al Kaiser, al César. En este reino se adoraba a la diosa Atenea. En el reino de Dios, uno de sus mandamientos dice: había libertad para adorar a Dios de acuerdo a los dictámenes de la conciencia. En estos reinos, el Estado obligaba a sus ciudadanos a adorar a los dioses paganos. ¿Se acuerdan cuando Nabucodonosor dio una ley? Que todos, al sonido de la bocina, adoren al Dios de Nabucodonosor. Se doblegaron ante una ley del persa. Y se acuerdan cuando en los tiempos de Roma adoraban al emperador. Los discípulos predicaban un reino, el cual contradecía estos reinos. 1. Lucas 10:1.
Después de estas cosas, designó el Señor también ¿a cuántos? A otros 70. Y los envió de dos en dos delante de su faz, a toda ciudad y lugar a donde él había de venir. ¿A dónde mandó a estos 70? ¿Les dio la misma orden que le dio a los 12? La misma orden. ¿Saben cuál era el fundamento de estos 12 y de estos 70 cuando predicaban el reino de Dios? Vamos a leerlo en Eclesiastés, capítulo 12. Eclesiastés, capítulo 12. Versículo 13. El fundamento de la predicación de este reino que predicaban los discípulos. Dice la Biblia: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre en el reino de Dios que es. Por eso cuando los discípulos predicaban que ellos no podían temerle, reverenciar, adorar a un emperador, era señal de persecución. Les hago la pregunta, hermanos, si a nosotros nos hubiera tocado vivir en este periodo, en el periodo imperial, y nos dijeran: tienes que adorar al emperador, ¿qué hubiéramos hecho? ¿Qué hubiéramos hecho? Si nosotros estamos anclados en Eclesiastés 12, 13, ¿lo haríamos? No. A los que no se inclinaban, hay un libro que se llama Las dos repúblicas, de A.T. Jones. Y él en este libro nos habla de las 4 causas por las cuales perseguían a los cristianos. No era el papado, era Roma, pero ese espíritu de Roma fue transferido a el cuerno pequeño, a el papado, porque el papado también persiguió, el espíritu perseguidor. Y dice: la persecución de los cristianos, que tiene su principio fundamental en el sistema de leyes y gobiernos, primero, de la población. Y ahora miren por qué los perseguían y los martirizaban. Los cristianos, ¿qué dice aquí? Se negaron a respetar, honrar a los dioses a quienes la gente se dedicaba en cada acto y relación de la vida. ¿Quiénes se negaban a participar de esos actos religiosos a los dioses paganos? Los cristianos. ¿Y saben por qué los cristianos se negaban a participar de eso? Porque el reino que ellos predicaban no congeniaba con estas prácticas. Les hago la pregunta, hermanos: en el reino de Dios, ¿adoraremos a María? En el reino de Dios, ¿nos postraremos ante los emperadores? En el reino de Dios, ¿nos arrodillaremos ante el Papa?
La Biblia dice que allá solamente se postrará ante Dios Padre y ante su Hijo Jesucristo. Ahora les hago la pregunta. En el reino de Dios celebraremos Día de la Día de la Virgen María. Allá en el cielo no se va a hacer nada de eso. En el cielo no se va a practicar eso. En el cielo solamente se va a adorar a Dios. Nada más. Allá solamente se adora a Dios. Y ese reino es el que predicaban los discípulos. Por eso, cuando a los discípulos les llegaba, ¿saben qué? No, porque ellos sabían que el día para adorar a Dios es el sábado, como lo enseña la Biblia. Por eso miren lo que les ocasionaba a ellos. Fueron acusados de inmediato de ser ateos y enemigos de los dioses. ¿Saben a qué me recuerda eso? A que hoy en la actualidad hay lugares donde se les llaman de usos y costumbres. Son ranchos, son pueblos, son colonias de usos y costumbres. ¿Y saben cuál es la ley que existe en esos lugares? Que todos tienen que participar de las costumbres de ese pueblito. Una, ya sea a través de tu participación directa. Dos, fiesta de un dios falso. Y los cristianos, dice aquí, no participaban de ello. Y como no participaban de ello, ¿cómo se les declaraba? Ateos y enemigos de los dioses. Eso causaba, por lo tanto, era de cualquier fuente. Otra causa. Aquí estamos mirando cómo estaban los cristianos. Estamos mirando a los mártires de la Edad Media. A los cristianos los aventaban a los teatros de los coliseos romanos. Y los aventaban para que los leones y los animales salvajes, los osos, los devoraran, se los comieran. A los cristianos, a las cristianas, se los daban a los luchadores, a los gladiadores para que abusaran de ellas. ¿Cuál era su delito? Ser cristianos. La culpa que les echaban. Si la caída de la lluvia se retrasó mucho para que sufrieran las cosechas y los pastos, fue puesta a cargo ¿de quién? De los cristianos. Si los ríos se desbordaban y dañaban, también lo cargaron a los cristianos. Era culpa de los cristianos. Si hubo un terremoto o una hambruna, se consideró que la falta de respeto de los cristianos hacia los dioses era la causa del mismo. ¿A quién le echaban toda la culpa? A los cristianos. La segunda fuente de persecución fueron la de los sacerdotes y artesanos. Vamos a leer Hechos 19, versículo 21, para que ustedes miren cuál era causa de persecución. Hechos 19, versículo 21. Hechos 19, 21 dice: asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron su
50,000 piezas de plata. Así crecía poderosamente la palabra del Señor y prevalecía. ¿Estos que eran? Paganos, que se convirtieron ¿en qué? En cristianos. Y pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también ¿a quién? A Roma. Y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Y en aquel tiempo hubo un alboroto no pequeño acerca del camino. ¿Saben a quién les llamaban los de este camino? A los cristianos. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba a los artífices no poca ganancia, a los cuales, reunido con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Y veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha persuadido y apartado a muchas gentes, diciendo que no son dioses los que hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este negocio se nos deshaga, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea despreciado y venga a ser destruida su majestad, la cual adora toda Asia y el mundo. Y oyendo esto, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Dios, es Diana de los Efesios. Y toda la ciudad se llenó de confusión, y arrebatando a Gallo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo, a una se abalanzaron al teatro. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. ¿Por qué los perseguían, hermanos? Por predicar que en el reino de Dios no hay tales prácticas. Porque cuando daban el mensaje, los paganos se convertían al cristianismo. Y cuando se convertían al cristianismo, las figuritas, porque de ahí obtenían su ganancia los sacerdotes de los templos. Les hago la pregunta, ¿no es eso mismo lo que ocurre hoy en día? ¿No es lo mismo cuánto vale un cuadro de María? ¿Cuánto vale? Y no se venden por montones. ¿Quién es el que se enriquece? El que los vende. Y les hago la pregunta, ¿qué dice la Biblia acerca de esos cuadros? ¿Son dioses? No. ¿Debemos de hablarles? La Biblia dice que no. ¿Pueden escucharnos? ¿Pueden caminar? ¿Pueden? Pues la segunda causa de la persecución hacia los cristianos era porque le quitaban el negocio a los sacerdotes y artesanos. Miren a los cristianos cómo los torturaban. ¿Qué decía Eclesiastés 12:13?
teme a Dios y guarda sus mandamientos. Una tercera fuente de la que surgió la persecución fueron los gobernadores de las provincias. ¿Quiénes? Los gobernadores. ¿No les había dicho el Señor que iban a ser llevados ante gobernadores y ante tribunales por causa de Él? El Señor se los había dicho. Y una cuarta causa fue los emperadores. Los emperadores buscaban esto, ser adorados. Miren lo que dice: la primera persecución por instigación directa de los emperadores fue la infligida por Nerón. Con esta excepción, la persecución de los cristianos por parte de los emperadores fue únicamente como representantes del Estado para mantener la autoridad del Estado y la dignidad de sus leyes, y para preservar al Estado de la ruina segura que suponían estar amenazados por el cristianismo. En el emperador se fusionó el Estado. Él solo representaba la divinidad del Estado romano. La negativa de los cristianos a reconocer en él esa divinidad o a respetarla de cualquier manera se consideró una falta de respeto al Estado. ¿Qué pedían los emperadores? Ser adorados. ¿Podía el cristiano adorarle? No. No podía. Por eso, miren lo que dice el libro de las dos repúblicas. Con la persecución proveniente de estas cuatro fuentes, es evidente que desde el día en que Cristo envió a sus discípulos, de un momento, puede ser que puedan vivir un tiempo considerable sin ser molestados, pero sin embargo no estaban seguros de que fuera así, porque estaban sujetos en todo momento a los rencores y caprichos de las personas y la población, y a cualquier hora del día o de la noche, cualquier cristiano podía ser arrestado y procesado ante los tribunales, o para convertirse en el blanco del carácter caprichoso y violento de la población pagana. Alonzo Trevier Jones escribió el libro Las dos repúblicas. Por eso, hermanos, para terminar, aquí le tocó vivir a Juan. Aquí le tocó vivir a Cristo. Aquí le tocó vivir a los 12 apóstoles. Aquí le tocó vivir a los 70. En el periodo de la bestia. Ellos nos dejaron un ejemplo de obediencia. ¿Cuál fue ese ejemplo de obediencia? ¿Saben cuál es el mayor ejemplo de obediencia? Mateo capítulo 22. Con este versículo terminamos. Mateo capítulo 37. Mateo 22, 37. Esto estaba escrito en el corazón de los discípulos. Y estaba escrito en el corazón de los hijos de Dios durante la persecución papal. Y va a estar escrito en el corazón de sus hijos durante el periodo que no se pueda comprar y que no se pueda vender. Mateo 22, 37 dice: todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente.
El Señor Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Y no temas al que puede matar el cuerpo. Tenle o temedle al que puede matar el cuerpo y el alma. El Señor les dijo a los que eran martirizados por el Imperio Romano, no se turbe vuestro corazón, moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, vendré otra vez, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Él les dijo, mi reino no es de este mundo. Por allá alguien le dijo, Señor, ¿y qué pasa si nos matan? Así como Cristo murió y resucitó, así Él traerá con Él a todos los que durmieron en Cristo Jesús. Esa es la primera resurrección. A todos aquellos que me amen con todo su corazón, con toda su fuerza y con toda su mente, yo en el día postrero los resucitaré primero y los llevaré para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Discusión de los 1260 años. Pero a nosotros nos va a tocar vivir una persecución también. Y solamente aquellos que estén anclados fielmente en ese amor por su Dios, no claudicarán. Solamente aquellos que entiendan como estos, que ya pasaron al descanso, son los que se van a poder mantener firmes. Aún así, estén arrancando las uñas, cuando en carne viva nos estén cortando los dedos, cuando en carne viva nos estén flagelando, cuando en carne viva nos tengan abandonados en las cárceles sin comer por varios días, cuando en carne viva estemos pasando lo que ellos pasaron. En ese momento es cuando el verdadero solamente para aquellos que aman a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. Prepárate, hermano, porque Cristo viene pronto. A estos personajes no los conocemos nosotros, los que ya murieron y salieron vencedores. Pero hay un himno que dice, nos veremos junto al río. Conoceremos a los que salieron victoriosos del papado. Y ellos conocerán a los que salieron victoriosos de la bestia, de su imagen, de su marca y de su número. Nosotros los conoceremos a ellos y ellos nos conocerán a nosotros, los que salimos victoriosos en esta última gran batalla. Se llama, nos veremos junto al río. Allá nos veremos junto al río. En una investigación que estoy haciendo acerca de la forma de adorar de los primeros adventistas del séptimo día, he encontrado que ellos, cuando predicaba el orador, cantaban un himno, todos a pie, para animarse unos a otros. Así que, hermana Erika, diríjanos con el himno 505. Nos veremos junto al río. Todos de pie, animémonos unos a otros. Veremos junto al río, cuya
cristalinas, fluyen puras argentinas desde el trono de nuestro Dios. Oh, si nos congregaremos en la ribera hermosa del río, cuyas en las márgenes del río, do los serafines van, donde hay bellos querubines, da la dicha eterna a Dios. Oh, si nos congregaremos en la ribera hermosa del río de nuestro Dios, antes de llegar al río, nuestras cargas al dejar, libres todos quedaremos por la gracia del Señor. Oh, si nos congregaremos en la ribera hermosa, trono de nuestro Dios, pronto al río llegaremos, nuestra peregrinación, terminando en los acentos de la célica canción. Oh, si nos congregaremos del trono de nuestro Dios. Amén. Gracias, hermana Erika. Vamos a ponernos de rodillas, hermanos, y vamos a darle gracias a Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Aquí, postrados de rodillas, te suplicamos, mi Dios, que la mayoría nos abandone, que nos ayudes a mantenernos de pie en la obediencia a tu palabra, que nos ayudes, mi Dios, a mantenernos de pie para no claudicar de nuestra fe. Que así como tú fuiste fiel, obediente a tu Padre, nosotros seamos obedientes también. Y que escribas en nuestro corazón el principio de temer a Dios y darle a la patria celestial, a ese reino celestial, a ese reino donde tú eres nuestro Rey, a ese reino donde a ti nos inclinaremos y adoraremos. Ayúdanos, Señor, a ser participantes de esa mesa de honor donde tú nos servirás y donde estaremos sentados al lado de Abraham, de Isaac y de Jacob, y estaremos en compañía de todos tus hijos, aquellos que salieron victoriosos durante el periodo de Medo-Persia, aquellos que salieron victoriosos durante el periodo de Grecia, aquellos fieles hijos tuyos que salieron victoriosos durante el periodo de la Roma, aquellos que salieron victoriosos durante el periodo de la Roma papal. Y ahora, Señor, ayúdanos a ser de esos victoriosos que saldrán en esta imagen de la bestia, de su número, de su nombre. Aquellos a los cuales Juan miró en el mar de cristal, en ese mar de vidrio, aquellos que reciben esas palmas y esa corona, aquellos que las arrojan a tus pies y te dicen: santo, 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 al que está sentado en el trono y al Cordero, que es digno de recibir el poder, la alabanza. Subsisten aquellos por los cuales, como dice el libro, se dieron para rescatarnos a nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser fieles en esta última parte
de la recta final. Perdona nuestros pecados, aviéntalos al fondo del mar. Haz, mi Dios, que no regresen en pensamientos a nosotros. Bórralos de tus registros celestiales y que se pueda. Jehová es mi pronto auxilio en las tribulaciones. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante. Bendice los alimentos que se han preparado con mucho amor. Bendice los medios por el cual han llegado hasta este lugar. Bendice a tus hijos alrededor del mundo. Bendice a nuestros hermanos que nos pudieron acompañar a través de estos medios de comunicación. Sé con ellos en sus pruebas, en sus luchas. Anímalos. Todo esto te lo pedimos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén, Señor.